Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los países y a qué confederaciones pertenecen los países que han ganado un mundial? A Europa y a Sudamérica. Y eso es porque en Sudamérica específicamente hay demasiado talento. Los jugadores sudamericanos enriquecen demasiado las ligas europeas. Están siempre entre los mejores jugadores en las grandes ligas europeas. Y por eso es que hoy en Ogol Mío les vamos a hablar sobre los mejores jugadores sudamericanos de la Serie A en el siglo XXI. Y no solo eso, nosotros tres, vamos a armar un top 15, un top 16 y después lo vamos a reducir a un top 5. De antemano les invitamos a ustedes, a la audiencia, a que participen y a que nos digan cuál es el mejor jugador sudamericano de la Liga Italiana en el siglo XXI. Angelo Chambotti, Gustavo Silva, yo creo que hoy estamos listos para generar polémica. Sí, sin duda, Félix. Saludo también a toda la audiencia, ¿no?, que se conecta con nosotros. Recordamos que activen las notificaciones, que comenten, que den like, que se suscriban y que por supuesto también visiten nuestro portal web, Félix. www.ogolmio.com. Todo lo que les estamos diciendo aquí está disponible en nuestra página web. O sea, no hay pérdida ahí, Gustavo. Y como dicen mis compañeros, tal cual, hoy va a ser un excelente episodio para hablar de esos jugadores de fútbol en la Serie A sudamericanos. Sí. Casi siempre vemos jugadores brasileros, argentinos, uruguayos, también han pasado muy buenos jugadores chilenos. Sí. Entonces hoy en Ogol Mío vamos a tocar un poquito sobre estos talentos que han pasado a nivel histórico y pues claramente en este momento de la historia también en la Serie A. Antes de meternos en materia, le damos como siempre las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos estos espacios. Este video se está grabando en una de las cabinas de Radio UMA y en los controles, como siempre, nos acompaña Naudi García. Vamos a ver si está de acuerdo hoy con este top 15 que nosotros armamos, porque como que no le gustó mucho que excluyéramos a Cristiano Ronaldo del once histórico de la Juventus. Uy, bueno, ya por ahí... Sí. Está fuerte eso, ¿no? Sí, bueno, ya eso también. Entre lo de Cristiano Ronaldo y lo de Fabio Cannavaro con el 11 de la Juventus, hoy tenemos que reivindicarnos, muchachos. Recuerden algo, mientras esté Patrick Vieira, todo lo demás... Forza lleno, ¿no? Forza lleno. Así es. Bueno, muchachos, bien lo decía Gustavo ahorita en el arranque, los jugadores sudamericanos, sobre todo brasileños y argentinos, han enriquecido muchísimo la Liga Italiana en este siglo XXI. También chilenos, uruguayos, colombianos, es importante, demasiados colombianos y colombianos que han aportado muchísimo y ya están entrando en esos rankings históricos de la Serie A, batiendo récords. Claro. Y tenemos que decir, justamente, cosa que hemos mencionado en otros episodios, que quizás las figuras más importantes de la Serie A son los extranjeros, porque italianos no vemos demasiado talento tampoco. Por ahora. No, y sobre todo en la actualidad. Sí, tal cual como dice Angelo. Y sobre todo en las posiciones ofensivas, o sea, no hay los grandes nueves. Ahorita vamos, en esta lista que les armamos, hay muchísimos goleadores. Y eso pasó, digamos, desde... De la década de 2010 en adelante, la Liga Italiana es básicamente de los argentinos, podríamos decir, por lo menos, o de los sudamericanos. De los sudamericanos en general, ¿no? En la zona... Últimamente, en la actualidad han brillado mucho más los argentinos. Sí. Caso que, vamos a estar tocando también en este episodio, caso hoy por hoy Paulo Dybala, por ejemplo. Sí, una de las figuras. Sí, un emblema hoy por hoy de la Serie A. Claro. También, muchachos, recordarles, porque ya vamos a empezar con la lista, pero para que tengan una idea de algunos de los jugadores que pasaron por la Liga Italiana, jugadores sudamericanos siempre, en el siglo pasado, de los grandes jugadores. Diego Armando Maradona, obviamente, el principal. El gran Diego total. Del Napoli de los 80, principios de los 90. Exactamente. Sí. Tenemos a Ronaldo, que ya hablamos de él en el episodio del Derby. Ronaldo estuvo a finales de los 90 y principios de los 2000. No lo incluimos en esta lista porque, su aporte principal fue a finales de los 90. Correcto. Está Gabriel Omar Batistuta. También pasó Ronaldo por el Milan, muchachos. Un paso muy breve, pero bueno. Le marcó al Inter. Sí, le marcó al Inter ahí un golazo de paso, ¿no? El único jugador que ha marcado, muchachos, en el clásico Madrid-Barcelona y el derbi de la Madonina, Milan-Inter, con los 4 equipos, o sea, a su rival de turno en este caso, el clásico, ¿no? Sí. Dato curioso, cosa importantísima lo que ha hecho Ronaldo Nazario. Datos
Chambotti. Escúchenlo bien, oyeron, atención. Atente ahí con el público, ¿no? Bueno, les decía que también está Gabriel Omar Batistuta, que gran Bati. en los 90 fue su gran momento. A principios de los 2000 también le fue muy bien. Ganó la liga con la Roma y después cerró su carrera ahí en el Inter, donde no le fue tan bien. José Altafini, Careca en el Napoli, Zico, Sócrates, Falcao. Un montón de jugadores del siglo pasado. Sí, años 70. Años 70 más que todo. ¿No? Sócrates, Zico, por ejemplo, en sí. ese Udinese. Sí. Donde Así jugó es. en Europa, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vámonos de lleno con este. En realidad es un top 16 porque nos costó tanto que tuvimos que incluir a uno, tuvimos que hacer una excepción. 15 más 1, muchachos, a lo Eso. Iván Zamorano. 8 más 1. Y ese plus En el Inter, ¿no? pensando en ustedes. Así. Mucho más contenido para ustedes. Y hablando precisamente de jugadores sudamericanos, a los zamoranos. Sí. El 8 más 1 atrás, ¿no? Así mismo. El dorsal. 15 más 1, bueno, ahí está Sí, la lista de sí. 16. Entonces le preguntamos nuevamente, ¿cuál es? Hagan su top 5 y los invitamos a que lo dejen en los comentarios de los mejores jugadores sudamericanos que han pasado por la Serie A en este siglo, del 2000 hasta hoy. Sí. Entonces, muchachos, yo voy a arrancar con el primerito que tenemos aquí en la lista. Esta lista no está ordenada según el criterio de nosotros del top. Esta es una lista y después nosotros hacemos nuestro Aleatorio, top. ¿no? Aleatorio, Sí, está sí, aleatorio. correcto. Pero bueno, el primerito es Javier Zanetti. Bueno. Como si fuera... Pareciera que claro. tuviese en orden, ¿no? Pareciera. Pero Bueno, de repente pueden salir sorpresas. hay dudas, ¿no? Pueden salir sorpresas por ahí. No, Javier Zanetti, capitán histórico del Inter. Miren todos los récords que tiene Zanetti. Zanetti es el jugador con más partidos disputados en la historia del Inter Así con es. 849 partidos. Sí. O sea, que Zanetti, muchacho, llegó muy joven al Inter. Llegó Sí. en el año 95. Una- de Argentina, ¿no? Un Entonces, emblema, hoy por hoy parte de la directiva de los si no me Nerazzurri. equivoco, muchachos, Zanetti llega de Banfield a Inter. Y No de ahí- recuerdo ese dato. De ahí. En principio no, de de verdad que ahí no en recuerdo ese dato. adelante, realmente, bueno. sí, llegó a Italia y se quedó. Voy a revisarlo y rápidamente. Y prácticamente, bueno, o sea, hizo su historia, la historia de su carrera la hizo en Italia, lateral derecho. Efectivamente, disculpa, Félix. Vení de Banfield. De Confirmado, Sí, sí. tenemos confirmación de la noticia, ¿no? Sí, De Banfield. no. Javier Zanetti No, no. llegó de Banfield. No quiero que le dé fake news a la audiencia, No, por favor. Jamás. Nunca en la vida. La audiencia con cariño, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con estos datos históricos. Es junto a Francesco Totti Sí. el tercer jugador con más partidos disputados en la Serie A con 618 partidos. No es poca cosa. La Importante, misma cantidad importante. que Francesco Totti. Habla Ojito. también, muchachos, de lo que fue Zanetti como jugador en el Inter, ¿no? Que después ya mutó también a centrocampista. Recordemos Sí, que él sí, inicia sí. como lateral derecho. Claro, Sí. que era Y- su posición natural. Claro, incluso en la selección argentina también. Hay que destacar que Javier Zanetti era un jugador que prácticamente no se lesionaba, muchachos. Era indestructible. sí. Jugó muchísimo. Jugó demasiado. Ustedes temporada revisan tras temporada. el récord, el historial que Sí. tiene Zanetti. Más de partidos 40 disputados. partidos por Y año. jugaba, no se lesionaba tanto. No se lesionaba tanto. Eso- Una de las cosas también interesantes de Javier Zanetti es el liderazgo que tenía en el Sí, vestuario. totalmente, O sea, y totalmente. eso se veía tanto en el vestuario como en la cancha. Sí. Era un jugador que no le temblaban las piernas para pedir el balón, para proyectarse en ataque, para hacer coberturas defensivas. Inclusive Gustavo era un jugador con carácter también. Sí, sí, que se importante. imponía ante los rivales, que hacía respetar y hacer valer justamente a su Capitán. equipo. Al Claro. final El tenía- Javi era capitán capitán nato. 100%. Más allá de lo que podía aportar a nivel táctico, a nivel técnico, bueno, tenía esa cosa extra que tienen los capitanes, que De esa- de liderar. sí, De esa generación, muchacho, argentina del 2006, sobre todo, Claro. que era una Sí. selección en la que, bueno, también iniciaba Messi por allí, en compañía. Sí, También sí, era sí. muchísimos Mascherano y demás. partidos. Estaba Cambiazo también qué por ahí, lástima, sí. Sí, qué lástima que de pronto esa selección argentina no fue a más, ¿no? De repente Bueno, en ese mundial de Alemania mira, 2006, porque tenía talento. yo creo que históricamente, precisamente por lo que estamos hablando, que no solamente también, claro, pasa en la Serie A, Sí. pasa en otras ligas, Pasa en la las exportaciones de jugadores, tanto argentinos como brasileros, Sí, sí. en las grandes ligas del mundo son tan importantes que cuando llegas por un mundial, a los mismos entrenadores de esas selecciones les cuesta, ¿no? Les cuesta armar el Entonces once, tú hacer el ves, equipo, sí. Argentina últimamente ha tenido una excelente convocatoria. Sí. Ahora, lo que pase en el terreno de juego es otra cosa. Sí, ¿no? ya ha conseguido también ese 11 tipo, ¿no? Claro. Pero bueno, hablando en líneas generales de Zanetti, Sí, Félix. Zanetti, bueno, para cerrar aquí con las estadísticas, porque no hemos dicho Sí. lo más importante que son los títulos. Antes de eso, solo Buffon
y Maldini le superan en la cantidad de partidos disputados en imagínate. la Serie A. Sí. ¿Y qué ganó él con el Inter? Bueno, ¿qué no ganó? Más bien, esa es la pregunta. Ganó todo. Bueno, no ganó todo, Bueno, casi todo. casi todo, correcto, casi todo. Ganó 5 veces la Serie A, ganó 4 veces la Copa Italia, ganó 4 veces la Supercopa de Italia, ganó una Copa UEFA o Europa League, como la Así conocemos es. ahorita, una Champions League y un Mundial de Clubes. No ganó la Supercopa de Europa. Sí, esa Supercopa de Europa, muchachos, fue ese asterisco, ¿no? Del Inter esa temporada. Que, Sí, bueno. Había también ese Inter en ese momento cambiado de entrenador. Recordemos que salió José Mourinho al Real Madrid. Y llegó Rafa Y Benítez. llegó Rafa Benítez, correcto, del Liverpool. Pero ojo, los que jugaron ese partido eran prácticamente los que jugaron la Sí, final. no. Perdieron Claro. también con el Atlético de Madrid. Sí, sí, Allí, sí. la Ojo, Supercopa. por ahí también puede ser un poco polémico lo que voy a decir, pero considero que la Supercopa Europa es como dijiste tú episodios anteriores. Palmaditas en la espalda y ya, Bueno. ya ganaste la Champions, Bueno, no, ya pero- vas al Mundial A de ver, Clubes. dice que Pero- no, porque pero la fíjense que Supercopa la- Europa- bueno, la- cuidado, la Supercopa cuidado. La Supercopa de Europa es bueno. como un sabor Bueno. distinto, creo yo, porque es el primer título que está jugando iniciando la temporada. De hecho, se juega Bueno, en pretemporada. eso sí, Entonces, sí, por ahí es un título tú ganas, ya. y además es un partido competitivo porque vienes contra el rival de la Europa League. Pero bueno, Claro, claro, pero al final lo más importante es que levantaste la copa. por de favor, vamos a pedirle la UEFA al final. vamos a pedirle al presidente de la UEFA, el señor Alexander Seferín, a ver si de repente puede modificar la Supercopa a petición de Gustavo Silva Por Rodríguez. favor, por favor, por favor. Mira, mucho desgaste, muchas lesiones. Ya tenemos Porque la este Nation League paso- también. Mira, Seferín, es contigo, ¿eh? Entonces, wow. Bueno, seguimos con esta lista. Viene, yo creo que el favorito de Angelo Sí, Chambotti, ¿no? sí, Como- sí. Haz la presentación. Para toda la audiencia, que por ahí hay una confusión mental, ¿no? Sobre mis preferencias y demás. Yo tengo que... No, es interista, No, por si no, acaso. no, no. O sea, no. Bueno. Eso es una broma. Eso es un allí. mito, eso es un mito. Eso es un mito que ha transcurrido, pero no es así. Vamos a hablar ahora, muchachos, de Ricardo y Sexton dos Santos Leite, mejor conocido como Kaká. Crack. Yo creo que también una de las máximas figuras pues, de la Serie A durante estos últimos años. Llegó al Milan muy joven. De hecho, hay una anécdota que cuando llega al Milan, Carlo Ancelotti, que era el entrenador, como que se quedó asombrado. Pensó que estaban fichando un estudiante universitario porque realmente la pinta de Kaká... Claro. La pinta en este caso, bueno, digamos el estilo, ¿no? Sí. Era un estilo de una persona muy, muy sana, vamos a decirlo así, para lo que es el mundo fútbol. Porque Parecía era un jugador... algo así como un ingeniero de sistemas de LUCAP. Sí, sí, literal. Porque era un jugador muy, a ver, un comportamiento bastante aplomado, ¿no? Bastante serio. No tenía peinados raros, no tenía tatuajes, Claro. no tenía zarcillos. Ni Y piercing, nada. atléticamente tampoco es que... Atléticamente no era guau, aunque sí tenía cierto tamaño. Hay que Sí, decir, no, ojo, de hecho, lo que más tenía a Estatura. nivel físico era estatura. Una estatura Sí, sí, importante, sí. ¿no? Importante también decir que Kaká llega al Milan siendo también campeón del mundo con Brasil. Sí. No, si bien no disputó muchos partidos, no dio muchos minutos en ese Mundial de Corea-Japón 2002. Bueno, Claro, Pero- era pero fue muy parte del joven. grupo. Era muy Y- joven, claro. y Estaba hay que dentro sumarle del un plantel. título, ese título a su Sí, vitrina, sí, sí. ¿no? Y ojo, los predios de ese Brasil, tanto en la Copa del Mundo como Copas América, y sí, formaron bueno, de hecho, una de las cosas, yo por lo menos, después de Kaká, con la envergadura que tiene Kaká, último Balón de Oro brasilero, Sí. la envergadura, yo en el fútbol brasilero, yo no he visto un jugador de esa talla. No, y aparte... Y se lo decimos de una vez. Sí, de una vez. Kaká es mejor que Neymar. Sí, 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 claro. sí. Sobre Claro. todo también, Bueno, sobre todo también por la cuidado, disciplina, ojo, por la disciplina. Cuidado allí que pueden salir los lloros, sobre Bueno, todo claro, tú sabes, claro. de la afición brasileña, de la afición del O París, los del Barcelona. barcelonistas, Fuerte, o por por ahí. ahí sale un No, madridista nos van a- que no, dice que Vinicius, no, cuidado con No, Vinicius. nos van a liquidar. Que Nos van a Vinicius- liquidar, pero, No. Kaká pero no se tiene dice y para- no pasa nada. Sí, sí. Mira, Se yo les dice voy a y no decir pasa algo, nada. yo les voy a decir algo. El Balón de Oro que no tiene Vinicius sí lo tiene Kaká. No, atención. Yo les voy a decir Y el algo, que no tiene querida Neymar también. audiencia. Yo les voy a decir algo. Si piensan eso, perfecto, buenísimo. Pero hagan la tarea en YouTube y pongan videos de Kaká, por favor. Por favor. Yo les voy a Por si de recordar- repente tienes 15 años, 17 años. O sea, bueno, habla con tus papás, hablas con tus tíos, hablas con tus primos, que te aseguro que, bueno, vas a tener una conversación muy amena. Miren, muchachos, volviendo al tema que acá, en cuanto a cifras, ¿no? Es el sudamericano con más partidos en la historia del Milan, ¿no? 307 partidos. El Wow. cuarto extranjero con más partidos en la historia del Milan. El noveno máximo goleador histórico del Milan con 104 goles. Cifra al que alcanzó cuando regresó Cuando al Milan en regresó. su segunda etapa, Félix, Sí, ¿no? 2013-2014 ese cierre Con- que tuvo ahí con
con Clarence Seedorf, que lo terminó dirigiendo. Sí, y también, entre Allegri y sí, Clarence Seedorf en esa temporada que fue donde comenzó la banterera, Sí. del Milan. También, muchachos, ganó una Serie A, una Supercopa de Italia, una Champions League. Bueno, una Champions League siendo Que la ganó él. Figura. Goleador de la Champions también. O sea, eso fue, yo creo que una de las mejores actuaciones definitivamente que he visto de un jugador, muchachos, ganando, o sea, siendo figura de un equipo, ganando el trofeo. Ese recordado gol al Manchester United en cuarto de final fue una locura. Golazo. Hizo lo ¿no? que quiso, Sí, ¿no? sí. Y En también cuarto de final no, en semifinal. en semifinales Perdón. contra el Manchester Sí, United. o sea, eso fue... Marcó contra el Celtic también un gol importante. Ese año particularmente el Milan había empezado después con las sanciones del Calciopoli, había empezado Sí. con menos 15 puntos en la Serie A, no se sabía si iba a entrar en la próxima edición de la Champions League. Y bueno, en Champions no había arrancado muy bien, esa es la verdad. Sí. Y de repente fue agarrando ritmo, terminó siendo el goleador de la Champions. Y recordemos que Kaká no era delantero centro como tal, o sea, era una especie de 8-10, ¿sabes? Sí, era un volante mágico. Era un volante mágico, tal Inclusive cual. también un segunda punta muchas veces. Sí, Llegando porque y teniendo... ojo, tenía el mucho 9 de ese Milan era Pipo Inzaghi. Pipo Inzaghi, sí, ¿Sabes? señor. Ya Shevchenko se había ido del equipo. Sí. Y era un tipo que, bueno, ahí vemos los goles, 104 goles, pero un tipo que daba muchas asistencias. La asistencia del segundo gol de ese partido con el que le ganaron al Liverpool la Champions, la última Champions que ganó el Milan, la asistencia la da Kaká. La da Kaká, correcto. Y bueno, también le ganó el Balón de Oro a Cristiano Ronaldo y a Messi. Ese fue el la podio. era- Kaká, Cristiano Ronaldo, Messi. El En último- la era de los imbatibles. Sí, señor, el Ahí último de esa era. Muchachos, también una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes. Y por supuesto, bueno, ganó ese Balón de Oro, como bien dice Félix, lo que lo convirtió realmente en un jugador legendario. Sí. Eso es Kaká, correcto. Kaká tiene que estar. Ahorita vamos con el próximo, que nos va a El decir... próximo es Adriano. Adriano Leite. Adriano así solo. pelado. Adriano el emperador. Adriano el emperador. Sí, señor. Al cual que, bueno, como jugador, excelente jugador de fútbol. No por ahí a nivel disciplinario. Al final, bueno, Sí. la carrera de Adriano no terminó como lo que él fue como jugador. Y bueno, hoy por hoy, bueno, lo importante es que es feliz. Ojo, él es feliz, Sí, lo ha mucho. dicho, pero uno que conoce, que vio lo que era Adriano, que jugó en el Inter, en la Fiorentina, en el Parma, en la Roma, uno dice por ahí, oye, mira, Lo que pudo ser. este jugador, ¿qué pudo haber sido? Y ¿Sabes? muchachos- Hoy en día, alguna dirigencia o algo, pero no. Sí, es que Adriano, mira, y con todo lo que dices, Gustavo, las cifras de Adriano son muy buenas. Son monumentales, sí, O sea, sí, son entonces, imagínense monumentales. ustedes, con todo lo que se dijo, esas cifras tan buenas de Adriano, lo que ganó, y lo que pudo haber hecho Claro. era para marcar una época. De hecho, se decía, muchachos, que Adriano era el sucesor de Ronaldo Nazario. Sí, Sí, se le comparaba mucho. Muchísimo. Miren, Era un Adriano- jugador con un talento, pero Adriano descomunal. Prime Era una locura. Era Sí. una locura. O sea, En ese Inter, Félix. En ese Inter que ganó 5 mío. títulos seguidos. Sí, o sea, sí, los goles, sí. quizás no demasiados goles por liga, o sea, en la liga. Pero era un Para jugador Adriano, muy sí, era una imponente. locura, Muy era imponente. una De hecho, ustedes revisen la alineación de Brasil en el 2006. Lo complicado que era armarlo, pero yo creo que en algún momento llegaron a jugar juntos. Kaká, Ronaldinho, Ronaldo y Adriano. Y Adriano. Y si no, iban rotando. Iban entre- alternando. Y por ahí también se cuela hasta Robinho, muchachos. Sí, O sea, sí. por Dios. Sí. Bueno, muchachos, Adriano ocupa el puesto 18 en la tabla de máximos goleadores De la historia del Inter con 74 goles. O sea, no es está en el top menos. 20, está en el top 20. Y estamos hablando, señores muchachos, acá de la audiencia, el Inter de Milán, uno de los grandes equipos de la Serie A, uno de los 3 equipos grandes, ¿no? De la Serie A. Allí ganó 4 Serie A. 3 Supercopa de Italia, 2 Copa Italia y hasta hace poco era el máximo goleador de la historia del Inter de la Champions League con 18 goles. Hoy por hoy es Lautaro Martínez Sí. con 20 goles, tiene 2 goles más. Ahí les dice, a la audiencia, ¿no? Lo que fue Adriano en ese corto prime que tuvo Claro. Sí, sí. en Europa, Claro. sobre todo en Italia. Es un emblema también. Por ahí, bueno, es el 18º goleador del Inter. Pero mira, está en el top 20, pero ¿vale? ¿no? pero es que Gusi, yo creo que y Félix, muchachos, yo creo que a veces, más allá del tema de goles, es el aporte dentro del Sí, juego, sí, sí, el sí, aporte en la cancha, los destellos, la calidad que tenía Adriano. Y eso es algo que realmente, hay que decirlo también, no ha tenido ningún otro delantero de la selección brasileña en los últimos 10, 15 años. Yo Sí, voy a es decir, verdad, es verdad. muchachos, yo voy a decir algo sobre los jugadores brasileros,
pero en jerga venezolana. Los jugadores brasileros nos hemos dado Atención. cuenta que son unos acabatrapos. Son unos acabatrapos porque ellos comienzan, caso Neymar también, ellos comienzan, son muy buenos jugadores, se hacen un nombre Pero y al de final bueno, por el les tema gusta. de la indisciplina, no son jugadores disciplinados. forma de ser, Por ¿no? eso es Sí. que Kaká llegó a ser lo que es Kaká hoy en día. La última gran Claro, estrella. de y Brasil. Ronaldinho pudo haber sido muchísimo más, pero a Ronaldinho le gustaba la fiesta y le gustaba el chupe también. ¿Cómo que no? Seguimos, Donfe. Sí, sí. Solo para redondear lo de Adriano, que pasó por todos estos equipos, llegó al Inter, estuvo saltando de préstamo ahí entre la Fiorentina. En el Parma le fue tan bien que el Inter lo volvió a llamar. Y su paso por la Roma sí fue un fiasco total. Sí, fue un fail. porque él se va del Inter, regresa a Brasil después de toda Flamengo, esta situación. ¿no? ¿Sí? Si no me equivoco. Después de toda esta situación de indisciplina. Y lo que pasa con él es que la Roma dice, no, vamos A darle a una intentar. oportunidad, Lo ¿no? fichan por 5 años, un contrato de 5 años, jugó 2 temporadas, no marcó ningún gol, jugó casi que 10 partidos y se fue. Es que se estaba, fue después de la estaba temporada. desmotivado, Sí, Adriano. sí, Y aparte, una depresión muy Un grande tema tras depresivo muy Claro, grande. le falleció su padre. Para su papá, correcto. sí. Pero bueno, seguimos en la lista. Este es uno de mis preferidos. Se y- pone muy buena la lista, muchachos. Vamos No, a seguir, no, que esto está espectacular, comenzando. esto está espectacular. Miren este nombre que les voy a lanzar aquí. Edinson el Matador Cavani, Sí, sí, que sí. jugó en el Palermo y jugó en el Napoli. En el Napoli particularmente entre 2010 y 2013. En el Palermo estuvo entre el 2006 y 2010. Ese Palermo que llegó a clasificarse a competencias europeas, llegó a estar en el podio de la Serie A. Era un Palermo bastante competitivo que actualmente estaba en la segunda división tratando de meterse ahí en la primera. En ese Palermo. Félix, Mira, ya va, y antes de eso, para la audiencia que no sabían este dato curioso de Angelo Chambotti, en ese Palermo jugaba el ídolo de nuestro querido Angelo Chambotti, Fabricio Miccoli. Claro que estaba sí. Fabricio Miccoli. Datazo. Y claro, y les iba a decir también que estaba Simon Kerr. Ah, sí. El central danés, que bueno, Claro, estuvo recientemente en el claro. Sí, Milan. no, si nos ponemos a hablar del Palermo, bueno. Dybala, Dybala, Dybala sale el también del Flaco Palermo. Pastore, a Mauri en su mejor Sí, sí. momento. Una locura ese Palermo, ¿no? Sí, pero bueno, Cavani justamente que también participó en ese mundial con Uruguay que llegaron a las semifinales en el 2010, Sudáfrica 2010. Después del mundial se va para el Napoli. En el Napoli estuvo, como les dije, 3 temporadas, de 2010 a 2013. 3 temporadas fueron suficientes para que se consolidara como el sexto máximo goleador de la historia del Napoli. Y ese no es el único dato. O sea, el Napoli, hay que decir que venía recién ascendido, estaba volviendo a meterse en la Serie A. Recién ascendido también de la mano del Pocho Lavezzi. Del también. Pocho Sí, Lavezzi. Que el Lavezzi también es un jugador importantísimo Sí, en la sí, historia sí, del Napoli. sí. Y Cavani, ¿qué fue lo que pasó con Cavani? Que por primera vez el Napoli, desde que ascendió, clasificó a Champions League y estuvo peleando esa liga que ganó el Milan en la temporada 2010-2011. De hecho, si no me equivoco, Félix, ese Napoli inclusive, eso, llega a Champions. Llega a Champions. Y Edinson, Sí, sí. Edinson ese Napoli, si también la memoria no me falla, juega contra el Chelsea. Eso es correcto, Y eso es correcto. Edinson Cavani enfrenta al Chelsea. Eso es correcto, que de hecho en el Claro. San Paolo, ahorita Estadio Diego Armando Maradona, el Napoli gana 3-1. Un baile y votan al entrenador del Chelsea. Bueno, y ahí En en aquella Stamford época- Bridge pasaron cosas. Sí. Pasaron cosas sí. que escribió en la historia y hoy por hoy el Chelsea tiene 2 Champions League. Datazo de Edinson Cavani. Marcó 104 goles Una locura. en 138 partidos. No, una locura. 104 goles en 138 partidos. Estos números son... Astronómico. Son astronómicos. El El promedio- nivel es- de averaje es una locura. Es el jugador, si consideramos, por supuesto, los jugadores que han anotado más de un gol en la historia del Napoli, es el jugador con mejor promedio de la historia del club. Con mejor promedio de gol. Tiene 0.75 goles por partido. Ese es un dato muy Era un fuerte. killer, Y era lo- un killer. Un gol Una- cada 111 minutos. Una cosa impresionante la del matador Edinson Cavani, muchachos, que posteriormente, pese a esas grandísimas actuaciones en el Napoli, Claro. eso le lleva a dar el salto al Paris Saint-Germain, Sí. donde también se convirtió Sí, en el sí, máximo sí. goleador histórico del club, de paso. Hasta que llega el United y en el United le ponen Bueno, 2 pero pies claro, izquierdos sí, y por eso es que ahorita en Boca, bueno. En el Bueno, United- estaba de salida, Sí, estaba de sí, salida, ya, pero- ya iba a salir de Europa, pero Cavani bueno. marcó una época. Una época, sin fue duda. goleador, fue capo canoniere de la Serie A en la temporada 2012-2013 con 29 goles. Cavani, estás en la lista. Crack mundial. Y hablando justamente, muchachos, del Napoli, en clave Napoli, hablando también de goleadores, de romper récords y demás, bueno, nos vamos a la cuarta posición, que bueno, volvemos a decir, este orden
no está Claro, hecho no de está manera- ordenado. sí, sí. ¿No? Este es el quinto jugador, por favor. El quinto. Es que la emoción nos pone, nos equivocamos. ¿no? Gonzalo Higuaín, muchachos. El Pipita. El Pipita Ay. Higuaín. El Pipita. El Pipita Higuaín Gonzalo, que, bueno, después del Real Madrid llega a Napoli. El Napoli urgido de una estrella, nuevamente de un goleador. Tras Sí. la salida de Cavani. Se Tras la va salida de- Cavani y llega Higuaín. En ese verano, correcto, llega Gonzalo Higuaín del Real Madrid Sí. para ser protagonista pues, en un equipo. Y muchachos, realmente entre el 2013 y 2016, también un periodo de 3 temporadas, igual que Cavani. En su última temporada, de hecho, batió el récord de más goles en la liga con 36. Es lo máximo que se ha notado Sí. en una temporada en la Serie A. Sí, después... Que de hecho yo considero con el caso del Pipita que él tuvo mejor rendimiento en el Napoli que en el Madrid. Totalmente. Sí, totalmente, sí, sí, totalmente. totalmente. O sea, Y que en la Juve, sí, en la Juve, porque quizás ganó más y marcó goles importantes. Pero el prime de Pipita Sí, fue sí, en sí, el Napoli. sí. En el Napoli. Fue en el Sin duda. Napoli. Fue en el Napoli, muchachos. En ese, bueno, trayecto también estuvo, como ya decía Félix, en la Juventus. Después de la Juventus se fue al Milan. Donde El realmente Milan, que tuvo un muy paso poquito ahí. Muy breve. Llevó lo con que- mucha expectativa, pero Sí. Félix, eso se diluyó, ¿no? Se fue ahí, ¿no? Y marcó poquitos goles, tuvo ahí una mufa por varios partidos y bueno, la verdad es que era un plantel Muy limitado. muy limitado que dentro de todo sacó un quinto puesto ahí, peleó puestos de Champions casi toda Sí. la temporada con Gattuso al mando en ese Sí. momento. Un Milan en reconstrucción, porque todavía... Recordado también, ¿Qué? muchachos, Higuaín en ese Mundial de Brasil 2014. En Ah, esa final bueno, contra la Alemania, final- ¿no? Recordado ahí. La y muy jugada- señalado también. Bueno, Bueno, ojo, que sí. hay una mítica Era- jugada Sí. de cuando él va buscando el balón y Neuer le mete la rodilla en la cara, que eso fue penalti, pero bueno, aquí puede causar Sí, sí. polémica porque Si hubiese me VAR- imagino que la gran cantidad de la audiencia le va a Francia. Ese Mundial hubiese tenido VAR, muchachos, era penal. Era penal, Sí, sí, no, era pero penal. Sí, sí. de esa final lo más importante es el El mano a mano. El que- mano a mano, que fue claro. un regalo, fue un error de la defensa Fíjense que- alemana, quedó el balón rebotando y mira. Parece mentira, pero después de la final del 2010, paréntesis rápido, de ese mano a mano entre Robben y Casillas, han habido, en las siguientes 3 finales, han habido mano a manos que también han detenido a los porteros. Sí, Sí. El de Higuaín, el de Colomboani con Dibu, Con en fin. el Dibu. La de Sí, sí. 2018 no, porque fue una final muy aburrida. Yo Sí, creo no. que las peores de los Sí, mundiales. es que ¿no? esa Francia venía... Ya haremos también un Sí. episodio Especial. sobre los mundiales. Sobre Fede. los Cuando mundiales. entremos en tema mundial, Y cuando bueno, Italia vaya al 2026. ojalá. Ojalá que no estemos llorando, pero bueno. Bueno, la alegría, pues. Bueno, muchachos, seguimos acá. El próximo jugador, que por ahí no me gusta tanto, jugador polémico, sobre todo en su vida extrafutbolística. Mauro Icardi, ¿vale? Jugador, él jugó en la Sampdoria y en Canterano de el tu equipo. Inter. Y canterano de tu equipo. Sí, también. bueno, pero en el Chelsea no. No, en el Chelsea no, en el Barcelona. En el Barcelona, no. Yo decía, pues, no lo recordaba. Pasaba como Declan Rice, que jugó así y se fue. Sí, hombre. Jugó con la Sampdoria entre 2011 y 2013. Jugó con el Inter entre 2013 y 2019. Octavo máximo goleador de la historia del Inter. Hay que recordar que en ese momento el Inter tampoco es que tenía tantas figuras. Y bueno, él resaltaba en ese Inter goleador. Sí, sí, sí. O sea, no Vean- es el Inter de hoy en día. Vean, ¿vale? vean Y- que van y- 2 argentinos seguidos. y ojo, porque Delanteros, ¿no? hay algo interesante aquí. El Inter Milito, que bueno, ese Inter tenía a Zanetti, Dejan Stankovic, Cambiazo. o sea, cambiazo. Después, un blackout de ahí, pasan ciertas cosas, entre esas ciertas cosas Icardi y otros jugadores ahí como Ljajic, Diego es un Forlán. Inter, sí, pero era un Inter que no era vistoso, y el Inter de hoy en día, bueno, tiene jugadores como Varela, Lautaro Martínez. Es bueno, un equipo mucho más sí, competitivo, pues. Exactamente. Por ahí Pero- nos liquidaron, por cierto, en ese 11 que armamos contra el Barcelona, pero bueno. Cosas que pasan. Cosas Pero que pasan. Icardi no ganó nada con el Inter, esa es la No, realidad. sí, tal cual, Tiene máximo los goleador. números. Fue un jugador muy importante, un delantero importantísimo en la Serie A en esos años. Es que, Félix, uno recuerda de verdad la carrera por lo menos de Cavani, de Higuaín y de Icardi, ¿no? Pues ya hablando en estos 3 que lo hemos mencionado. Y eran esos clásicos goleadores que metían, muchachos, la pelota era como un ki- fuese, o sea, eran killers del área, ¿no? Y bueno, Yo La, creo- la gran diferencia entre ellos es que Higuaín sí ganó. No, claro. ganó no, y otra títulos. cosa, La diferencia. y otra diferencia, yo creo que es superlativa, es que Gonzalo Higuaín y Edinson Cavani
fueron pilares en sus selecciones. Cavani, bueno, Sí. goleador de Uruguay. Icardi no pudo hacerse un puesto Sí, a en duras la penas. selección. Ojo, Es verdad, también por mucha polémica en el vestuario. Él no tenía tan buenos amigos en esa selección. Claro, pero Cabe y destacar. más allá de eso también... Es Tenía que, Higuaín por delante. Eso. Icardi coincide con Higuaín, Félix. Sí. Pero bueno. Y Miren, bueno, para y el ir Kun cerrando Agüero también. para ir cerrando aquí, máximo goleador de la historia del Inter con 124 goles en 219 partidos. Capo Canonieri en la 14-15 compartido con Luca Toni. Así es. Luca Toni, y grande. en la 17-18 compartido con Ciro Immobile. Y bueno, no ganó nada con el Inter, que lo estaba Así es. comentando Félix. A mí me Mira. parece, Félix, que la persona que armó esta lista tiene cierta simpatía por el Inter de Milán. Bueno, ahí... Y no sabe, yo no fui, por si acaso. Yo no armé esa lista. Yo no fui, fue TT. Fue aquí en este par de dos. Lo armamos entre los tres. Sí. Pero es que bueno, que podemos Ah. decir, Icardi tiene que estar. Claro. No, y que pero el hay, que viene, hay ¿no? un Pero el dato, hay un dato importante, Sí. que bueno, eso lo hemos hablado off the record. El Inter de Milán, no hoy en día, es chistoso lo que voy a decir, pero el Inter de Milán es el equipo de Milán que trae muchos más jugadores internacionales. Y el Inter en los últimos años viene En ascenso. bastante. Y no, bueno, Entonces, y el vínculo que tiene el Inter con los jugadores argentinos puntualmente. O sea, claro, por ustedes Zanetti ponen por a ahí, revisar es directivo del la club, lista. ¿no? No, pero toda la lista, bueno, ya hemos dicho. Toda la historia, claro. Ya hemos dicho dos y el que viene también es argentino y después hay otros dos más argentinos. Ahí colados, ¿no? En la lista que jugaron con el Inter, lo ves en el Milan y no hay tantos, no pasaron tantos argentinos. El Milan va Es más más como como por los hacia Brasil, brasileños. sí. Exactamente. Sí. Adelante, La don Juve ya Félix. ha sido como un híbrido, pero siguiendo con la línea de goleadores, siguiendo con la línea del Inter y siguiendo con la línea de argentinos, Lautaro Martínez, Sí. actual capitán del Inter. Creo que, bueno, aquí todos conocemos el currículum El Toro. del Toro Martínez. ¿Cómo se ha hecho ese hueco tan importante en el Inter, muchachos? Sí. ¿No? Llegando Sí, de killer, de Racing en Argentina. Ya bien- tiene 7 temporadas, llegó en la temporada 2018-2019 y ya ha consolidado capitán. Para sustituir justamente a Mauro Icardi. A Mauro Icardi, Sí. es correcto. Eh. Es el quinto máximo goleador histórico del Inter con 150 goles y no se sorprendan que este tipo puede quedar en el top 3 Sí, si se sin queda en el duda, Inter. sin Pero Cuidado, Y está renovado, cuidadito con el Inter. Si llega a ganar una final de Champions, cuidadito con ese Balón de Oro. que ya estuvo el año pasado Cuidadito, coqueteando con él, estuvo en claro. el top 10, quedó de séptimo en la gala del Balón de Oro del año pasado. Sí. Es el máximo goleador de la historia del Inter en la Champions, lo veníamos diciendo, ya tiene 20 goles, superó a Adriano que tenía ese récord. Ocupa el puesto 22 de jugadores con más partidos en la historia del Inter con 328, que no está nada mal, y esa lista la va a ir recortando. Si se queda un par de temporadas más, ya puede entrar fácilmente en el top 15 de los jugadores con más partidos en la historia del Inter, que no es cualquier cosa. Ha ganado 2 veces la Serie A, 2 veces la Copa Italia, 3 veces la Supercopa de Italia. Ha ganado las 3, no más allá de esos títulos. Fue capo canoniere y fue MVP en la temporada pasada, en la 2023-2024. Sí. Y es el tercer jugador en activo de los que están todavía en actividad con más goles en la Serie A, con 115. No, Está por no, detrás no es- de no es para menos. un tal Paulo Dybala y un tal Duván Zapata. El colombiano, Esos el dos gran tienen Duván. más goles que No, Lautaro. en la realmente liga. el paso de Lautaro por el Inter ha Sí. sido maravilloso, muchachos, Sí, sí. ¿no? Y llegó un jugador que venía de Argentina, llegó directo ojo, a Italia, se con mucha acopló. calidad, con mucha Claro. calidad. Expectativas muy altas. Sí, no, y se acopló rápido Sí. al club, a la cultura italiana, al país, a todo el ecosistema, ¿no? Que implica el calcio, que no es para todos los delanteros o para todos los sudamericanos, hay que decirlo también. Pero realmente Lautaro cumplió, sigue cumpliendo, es la máxima figura ahorita. Es el emblema. Viene a Es el- hacerle ese golazo pues al Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions, que fue una locura cómo le pega. Mira, de- no, de defensa. y No, hoy por hoy es el impresionante. emblema, es el emblema del Meazza. Sí, o sea, ir al Meazza y enfrentar al Inter es saber que tienes que poner un defensa corpulento que pare los 90 minutos a Lautaro. Y que Lautaro se mueve Claro. por todo el terreno. O sea, él es delantero, pero no es un delantero que está fijo. Es Él muy siempre, móvil, ¿no? Siempre Sí, se está moviendo, Y la pivotea, potencia que pivotea tiene muy Lautaro. bien. Sí, o sea, sí. es el jugador que destraba muchas veces la salida del Inter. Sí. Aporta demasiado, de verdad. Aunque incluso
no marque demasiados goles y ya sabemos que Pero, sí es los que, marca. pero es que Lautaro no es tampoco No, un goleador un bomber, 100%. sí. No, es. y también da asistencias, da De hecho- juego. de hecho, Yo creo que Lautaro es un jugador infravalorado. Que, muchachos, Muy fíjense, infravalorado. fíjense también la carrera de Lautaro en el Inter ha sido principalmente, desde que llegó, acompañado de un killer, en este caso Romelu Lukaku, cuando Claro. tuvo Antonio Conte, Sí. posteriormente Marcus Thuram, en la Claro, actualidad. O sea, siempre ha estado acompañado de alguien más Claro. que hace esa Que hace labor de 9 reales. Sí. De pisar el área y ojo, constantemente. Y se ha complementado con ellos de manera espectacular. también, hay que decirlo. Sí. Así es. Seguimos, don Félix. Sí. Gustavo Silva Rodríguez. Arturo Vidal es el próximo de la lista, un chileno. Un tal chileno. Quizás por ahí muchas personas podrán. Alguien por poner aquí, una cara alguien por aquí arrugada. quería sacarlo de la lista, ¿no? Alguien por aquí quería sacarlo de la lista. Sí, por ahí. Bueno, podrán poner cara arrugada, porque bueno, Arturo Vidal quizás, pero muchachos, es que Jugadorazo. Arturo Vidal No, sí lo era. jugó en la Juve del 2011 al 2015, llegó del Bayer Leverkusen, Sí. inmediatamente fue titular en ese equipo conformado en el mediocampo con Paul Pogba y Andrea Pirlo. Disputaron la final del 2015 de la Champions ante el Barcelona y realmente esa temporada completa de la Juventus en Champions fue excelente. Bueno, muchachos. Sí. justamente O sea, ese después, mediocampo era de verdad una locura. Era justamente después de esa final se va... al Bayern Múnich. Entonces, Estuvo poco tiempo dentro de todo, o sea, 4 temporadas sí, que ganó precisamente 4 ligas, una Copa de Italia y 2 Supercopas de Italia. Posteriormente, Con del el- Bayern Múnich Claro, saltó a y Barcelona. en esa Juve que venía ascendente también Claro. por todo el tema de la Juventus Sí, la con el Juventus. Calciopoli. Sí. Y era un jugador que aportaba demasiado a nivel ofensivo también, porque era un mediocampista de corte, pero terminó siendo un box-to-box prácticamente. O sea, Sí. te aportaba muchísimo a nivel defensivo, en la fase de recuperación, metiendo garra. No, lo expulsaron solo una vez con la Juve, más allá que nosotros sabemos que Vidal es un jugador agresivo. Es un carácter fuerte, ¿no? revienta piernas en el medio campo. Hay que decirlo. Es un niño malo. Sí, jugó también, muchachos, en el Inter entre el 2020 y 2022, cuando sale del Barcelona. Ganó la Con- Serie A, la con Copa Conte de nuevo. Con Conte de nuevo, sí, que lo pidió Claro. precisamente. Ganó la Serie A, la Copa Italia y la Supercopa de Italia con la Juve. 171 partidos, 48 goles Muchísimo. y 25 asistencias. Con el Inter, 71 partidos, 4 goles y 6 asistencias. Con la Juve, bueno. Entendiendo que con el Inter era un jugador de recambio. Sí. Principalmente. Sí, entraba. En la Juve era clave. Era Una pilar. pieza del 11. Titular Una pieza indiscutible. del 11 Y titular. estaba también por ahí Claudio Marquisio. Claro. O sea, se podrán Claro, imaginar lo que fuese medio No, campo. y marcó muchos goles para la posición que tiene. Bien lo dijiste tú, 48 Claro, goles total. para esa posición. para no está esa nada mal. posición. Y goles importantes también que fueron fundamentales para que la Juventus ganara. Yo Porque- recuerdo un gol que le marca al Napoli también en un partido de eso que Reñidos, ¿no? Sí, porque, ojo, hay algo interesante también a nivel posicional con Vidal, que Vidal era un 5 que terminaba también siendo volante, como un volante Bueno, metido... cinco, tanto como 5 No, no, sí, era. no, era más bueno, volante, sí, era más volante. sí, Era- ojo, no, y en Busi. Chile era 5, hermano. No, sí, en Busi. Chile, No, sí, en Chile era a él 5. a veces en El Chile Chile- lo ponían hasta de falso 10. Claro, para presionar alto. Pero él cortaba mucho balón. Pero, Entonces, pero no era 5. O sea, la claro, posición de pero Vidal hacía... no era 5. A ver, hacía papel en la Sí, práctica. pero porque era un jugador de corte. Claro. Es como Nicolò Varela. Claro, ¿sabes? pero ¿no? hacía papel en la práctica de 5 Es que, y si era no me- fusionado con, pues, se convertía como de 8, inclusive cinco, podía ser de hecho, 10. si no me equivoco, el 5 de la Juventus era Pirlo, Sí, era obviamente. Pirlo. Sí, En era ese- Pirlo, sí. El 5 de Chile era Gary Medel, si no me equivoco. Era Medel, Claro, pero también. Que él también era de central. corte. ojo, pero era Medel Vidal. Ese era el medio, era Medel Charles Vidal. Aranguis No. también. No, pero Yo creo que Arangui Medel era más tirado a la banda. Medel en la selección creo que jugó La audiencia es la que sabe más también. de No, central, la más de audiencia es la que defensa no puede central. decir. Sí, claro, pero Claro. Arangui sí era más tirado a la Para, banda. para Gustavo Silva, todos los mediocampistas son 5, muchachos. No. Pero bueno, Bueno. seguimos Ajá. avanzando Sí. con el señor Gustavo. Creo que sin duda uno de los mejores jugadores que ha pasado por la Serie A y bueno, también por el fútbol brasilero histórico, Cafú. Cafú, jugador de la Roma. Naudi García está sentando la cabeza Claro, porque claro, sabe que es un claro, hombre sí. clave, ¿no? Es un nombre muy clave, sí. Ah, sin duda. Si no nos paran el programa, si no está Cafú aquí en esta lista.
Jugador de la Roma, jugador del Milan, jugó con la Roma en la temporada 97 hasta la 2003, 6 temporadas. Bastante. Y en el Milan de la 2003 a 2008, 5 temporadas. Después. Ganó una liga con la Roma, una liga con el Milan, ganó una Cafú. Supercopa de Italia con el Milan y una con la Roma. Ganó la Champions League 2006-2007 con el Milan, el Mundial de Clubes y dos Supercopa Europa. Y bueno, con Brasil ganó Bueno. 2 mundiales, 2 Copa América. Con Brasil ganó. Y ganó una todo y confederación. Titular indiscutible. Sí, sí. Cafú estuvo en esa fatídica final que pierde el Milan en Atenas en Estambul, En ante Estambul, el hasta- Liverpool. sí. No la pudo levantar. No estuvo en la de Manchester contra la Juventus en esa final. Estaba en la Roma todavía. Llegó justamente ese verano. Ese verano llegó, correcto. Y- Pero bueno, realmente. Bueno, y por Cafú ahí, por fue una ahí locura. quizás le faltaron algunas ligas, pero o sea, para lo que era, No, es no, que, es que Cafú. sí, es uno de los mejores laterales derechos de la historia, del fútbol. y de la Claro. historia de la Serie A. Sí, Y Y bueno, del fútbol mundial. O Sí, sea, sí. Hay muchos jugadores actualmente, muchachos, referentes, importantes, que dicen que para ellos el mejor lateral de la historia es Cafú. Es que Cafú tenía algo interesante, que Cafú se proyectaba mucho en el ataque y tenía Un retroceso espectacular. muy buen retroceso. Claro. Cosa que anteriormente a Cafú, bueno, el lateral es una posición defensiva y entonces daba mucho miedo proyectarse al ataque. Empezamos a ver eso con Cafú, tal cual. Por allí seguramente muchos aficionados de clubes españoles, ¿no? Probablemente van a salir inmediatamente a decir que Dani Alves es el mejor Dani lateral Alves. derecho, de la historia. Porque Sí, son bueno, así, pero ya sabemos- ya sabemos pero es porque que- son así, Gustavo. Ya sabemos Son cuánto- así. cuánto- Siempre los jugadores de su club son los mejores de la historia. No, yo tengo una pregunta Bueno, para Dani Alves. Dani Alves es muy bueno, ojo. Me Yo tengo- encanta Dani Alves. Mira, yo tengo la pregunta perfecta Pero para Dani vamos. Alves. ¿Cuánto pesa la Copa del Mundo? ¿Cuánto pesa? Sí, Se la puede preguntar sí, a Cafú, él debe saber más porque Tiene la levantó dos. dos veces. Claro, vale, por favor. Seguimos con brasileños. Yo creo que en ese tipo de cosas hay que tener como que ciertos momentos. Sobre Mundial todo, mata muchachos. todo, Mira, muchachos. El yo- mundial yo- mata todo. Yo voy a A mí decir, me parece, yo a voy mí a me decir parece. algo a la audiencia en este momento. Vamos a ver. Dani Alves no es comparable. Bueno, Cafú no es comparable con Dani Alves. O sea, eso es otra cosa. Aunque es uno Eso de los otra mejores de la cosa. historia, Dani Sí, Alves. sí. No, Pero grandísimo eso jugador. es otra No, cosa. estamos diciendo jugador. que sea malo. Claro, ni mucho por- menos. por eso Pero no es ¿no? comparable con Cafú. Cafú, Dani Alves. No, y sobre todo la jerarquía que Sí. de Cafú era superior. También los jugadores de los cuales estuvo rodeado tanto en la selección de Brasil como Claro. como en la Roma y en el Milan. Pero bueno, seguimos, muchachos. Seguimos con los brasileños que decíamos y seguimos con brasileños en el Milan. Este señor se llama Nelson de Jesús Silva. Mejor Y conocido como- mejor conocido como Dida. Sí, que señor. fue portero del Milan entre el 2000 y el 2010. Jugó muchísimas temporadas. Es el tercer portero del Milan con más partidos Así disputados en toda su historia. 302 partidos, que no son para nada pocos y para un arquero menos. Sí. Solo le superan Cristian Abbiati y Sebastiano Rossi. Bueno, el mejor portero en la historia del Milan, ¿no? Sí, fácilmente. Sí. Sebastiano Rossi, claro. Este es el portero extranjero con más partidos en la historia del Milan, por supuesto. Y con el Milan ganó la Serie A, ganó la Copa Italia también una vez, la Supercopa de Italia una vez, ganó 2 veces la Champions League. Él sí estuvo en las 3 finales, estuvo Estuvo en Manchester, en Estambul y Atenas. Exactamente, en 2 de ellas fueron en tandas de penales, fue figura en Importante ahí. la tanda de penales de 2003, Sí, en la del claro que 2005 sí. no tanto. Quizás porque no se adelantó tanto en los penales como si lo hizo Dudek. Que no se note que es un dardo, ¿eh? No, pero bueno, no había Y- VAR tampoco. sí, ¿no? Y ganó el Mundial del 2002. No fue titular de Brasil en el 2002. Al igual que Kaká, eran parte de ese grupo. Exactamente. Y bueno, Dida tiene que estar por ahí. Si buscan videos, a lo mejor salen muchos bloopers, porque sí se lanzaba de vez en cuando una que otra joyita Pero ahí en en la líneas final. generales, Dida fue un muy buen portero. Sí, también. sí, Sí, y se consolidó tal cual como venimos aquí conversando, como ese portero internacional del Milan. Porque, Claro. bueno, la cantidad de partidos que jugó, Era el lo que portero de la ganó selección también, brasileña. era portero de la Ya selección después brasilera, campeón del mundo también con Brasil. Entonces, claro, por ahí no era titular en ese Brasil del 2002, pero bueno, Sí. estuvo en el Pero- plantel. no, y lo fue en el 2006. En el 2006, Sí, en el exacto. 2006 sentando a Julio César A por ahí. Julio César, claro. Seguimos Así es. con la lista, muchachos. El siguiente, también un jugador recordado, argentino, delantero importantísimo, que jugó en el Parma, la Lazio, el Inter, el Milan, el Genoa. Quizás en el Parma es donde fue su punto más alto, ¿no? En la Serie A estamos hablando de Hernán Crespo,
Realmente un delantero Jugadorazo. extraordinario, fenomenal. Jugadorazo. Máximo goleador precisamente de la historia del Parma, ¿no? Ya lo No decíamos. es para menos. Ocupa el puesto número 28 en la tabla de goleadores históricos de la Serie A con 153 goles en 336 O partidos. sea, está en el top 30 de goleadores de la historia de la Serie A. Sí, pues. señor, claro. O sea, Con el Parma ganó ese Parma, Europarma, Sí. precisamente la Copa UEFA, la Copa Italia, la Supercopa de Italia. Con la Lazio. Llegó a la Lazio que había sido Sven campeón. Goran Eriksson, Sí, sí. ¿no? Ya lo hemos dicho aquí varias veces. Ganó Supercopa de Italia. Con el Inter ganó 3 Serie A y 2 Supercopas de Italia. Con el Milan ganó la Supercopa de Italia. Hay que destacar esa final de la Champions ante Liverpool en Estambul. Ese que gol, anotó ese golazo. El gol del... Bueno, hay una anécdota rápida de Sí. Crespo que siempre cuenta... De Scaloni que cuenta con Crespo. Sí. Eh, Fueron compañeros en la selección. Fueron compañeros de en la selección y Scaloni cuenta que estaba viendo la final contra el Liverpool, esa que el Milan estaba ganando 3-0 en el medio tiempo. Partidazo de Hernán Crespo, ese gol que hizo justamente. Y entonces Scaloni le manda le deja un mensaje de texto, le manda un correo, algo así. En esa época no había WhatsApp, atención. Sí, felicitaciones por la Champions, no sé qué, tal, mandándole las felicitaciones. Scaloni no vio más la final y se fue para el cine. No vio qué pasó en el segundo tiempo. Bah, Scaloni, y bueno, por Dios. está esa anécdota de que le mandó ese mensaje y después Crespo no ganó, pero... Pero es histórico eso, ¿no? No, bueno, pero ya con el golazo que había metido, creo que amerita bueno. una felicitación de un amigo, ¿no? Claro, pero claro, o sea. Va. Pero bueno. Y fue también capocannonieri, muchachos, en 2000-2001 con la Lazio, anotando 26 goles. 26 goles. Seguimos con... Seguimos, señores, seguimos con Julio César. Ujú, Otro portero brasilero. Chievo, Inter. Cuarto portero con más partidos jugados en la historia del Inter, 300 partidos. El favorito de Gustavo. Llegó al club Nerazzurro en enero de 2005, fue cedido al Chievo Verona hasta el final de la temporada. Volvió al Inter, se consagró titular y estuvo hasta 2012. Allí ganó 5 Serie A, 3 Copa Italia, 4 Supercopa de Italia, una Champions League y un Mundial de Clubes. Fue una pieza fundamental Sí. en ese Inter. Hay que ganó todo. algo interesante de Julio César, que bueno, Julio César era entre los tres palos un porterazo y la consistencia que tenía Julio César. Claro. Sí. Era un portero muy consistente. Muy ágil. Sí. De Era- hecho, Gustavo, Félix, audiencia, Julio César fue el mejor portero del año en esa temporada que el Inter gana triplete. Sí. De calle. Sí, Fue el sí, mejor sí, portero. ese Inter corría solo, hermano. No, y Julio, Eso y no Julio tenía César, sentido. bueno, lo último sí que vimos de él fue en el Mundial de 2014, que llegó fue titular en ese Brasil. esa Brasil, correcto. Ese Brasil que recibió 7 goles en las semifinales contra Contra Alemania. en Brasil. Pero dejando de lado ese episodio, Julio César era un porterazo. Sí, O sea, era un porterazo de sí, esos que metían miedo. Sí, bueno, pero no, los 7 goles tampoco es que fueron culpa De Julio todos de César. Julio No, César, es que pero... ninguno fue culpa de Julio No, César, o sea, por Dios. Pero es que ese Brasil como que no salió a jugar fútbol ahí. Sí. Se Era quedaron- raro, se- fue se- raro, Se fue quedaron raro. en un Zambódromo ese Brasil, muchachos. Y en casa. Seguimos con la lista. Aquí viene otro jugadorazo, quizás un poquito infravalorado, pero había que meterlo en la lista por Claro, lo que claro, hizo, por claro. lo que significó y por todo lo que jugó. Basta de argentinos goleadores. Ahora vamos con... Ya nos metimos en la saga. Walter Samuel, Sí, sí, que sí. jugó en la Roma, jugó en el Inter, estuvo en la Roma entre 2000 y 2004, ganó la Serie A con la Roma y la Supercopa de Italia, con esa Roma que ganó a comienzos de los 2000 con Fabio Capello. Después se fue al Inter y en el Inter jugó entre 2005 y 2015. Es decir, formó parte de ese Inter que ya hemos destacado a lo largo de este episodio, que ganó ese montón de ligas. Específicamente él ganó 5 ligas, Sí. 3 veces la Copa Italia, 4 veces la Supercopa Italia, la Champions y el Mundial de Clubes. Los números de Walter Samuel lo respaldan, era prácticamente titular con el Inter, quizás por ahí no tanto en las últimas temporadas. Jugó también en el Real Madrid, muchachos. Jugó en el Real Madrid una temporada por ahí. Poquitico ahí, y, sí. y después se fue una para el Inter. O sea, después Roma, Madrid, Inter. Pero, o sea, era un pilar. Un pilar tanto en la Roma y en el Inter del triplete, muy recordado también. Así es. Bueno, Avanzamos con el siguiente Claro, jugador. claro. Que también tiene una particularidad allí, ¿no? Tuvo un breve paso también por el Real Madrid. Es Con el verdad. Real Madrid. Esteban Cambiaso, que también, bueno, figura del Inter, muchachos. El jugador número 12
de la historia del Inter con más partidos, 431 partidos. Era una pieza clave en ese Inter de José Mourinho, del triplete. Era el motor del equipo en el mediocampo. Un crack el pelado, un Así crack. como mencionamos de Zanetti, que no se lesionaba tanto. No, Esteban Cambiaso era igual. Sí. También. Y eso que es mediocampista, que puede ser una lesión, una posición más propensa a Claro, a sufrir lesión. tienes más contacto. Correcto. Jugó con el Inter del 2004 al 2014, 10 temporadas. Ganó 5 Serie A, 4 Copa Italia y una Supercopa de Italia, una Champions League y por supuesto ese Mundial de Clubes, ya lo decíamos, el triplete Sí. con José Mourinho en el Inter. Forma parte de ese grupo, pues. Es correcto, y es el séptimo jugador con más partidos disputados en la historia de Champions League. O sea, habla bien de lo que fue la carrera de Esteban Sí. Cambiaso, un jugador realmente impresionante. Sí. De hecho, después del Inter tuvo un paso por el Leicester City. Por Leicester, claro. ¿No? Entonces, bueno, realmente muy Sí, muy sí. interesante Sí, la y carrera. con la, de y con la era un selección. motor, tal cual como- hasta hace no muchos años era uno de los jugadores argentinos con más títulos. Después, bueno, pasó todo lo que ha pasado estos años, que han ganado muchísimas cosas. Sí, muchos claro. argentinos, pero bueno, tenía esa particularidad. Así es. Vamos con Guzzi, Vamos con un jugador importantísimo. importantísimo. Uno de los favoritos de Gustavo. Este sí. Emblema Sí. hoy por hoy, actualmente, de la Serie A. Y bueno, Paulo Dybala. Sí, por favor. Jugador que... La joya. Sí. La joya de Dybala. Llega a Italia con el Palermo, Ujú. Juventus, Roma, ¿no? Ahorita está en la Jugador Roma. activo con más goles en la Serie A, 129 goles. Deberíamos hacer esta parte de Dybala así. Sí, Esa celebración icónica también, Sí, ¿no? Sí. Ocupa el puesto 44, décimo máximo goleador de la historia de la Juve. Aclaratoria ahí, no. O sea, el puesto 44 en la tabla En la- de de máximos goleadores de la De la- historia de la Serie A. Es decir, está en el top 50 y sigue activo. Y no es un goleador. Y no, Sí, sí, exacto. sí, O sea, sí. no es su función principal. Sí, pues. exacto. Sí, o sí, sea, es enganche. ¿es enganche o extremo? Exacto. 115 goles en 293 partidos. Sí. Vean esa cifra. Ok. Está igualado con Igual- Baggio, ¿no? Igualado nada menos y nada más que con Roberto Baggio. Esas son cifras con la Juve, con la ojo, Juventus, ¿no? Pero ¿quién es Baggio en En la el Juve. fútbol italiano? En la Juve, sobre Sí, todo, en la claro. Juve y en el fútbol italiano. Ojo. Sí. También dio 48 asistencias, ganó 5 Serie A, 4 Copa Italia y 3 Supercopa de Italias. Número con la Roma, 113 partidos, 42 goles, 22 asistencias. No está nada mal tampoco. Para nada mal, para nada mal. No, realmente- Y por ahí en la Roma también no es tan indispensable como lo era en la Juventus. No, yo creo que más bien es más indispensable. Es más indispensable. Es que de hecho en la Hoy Roma- por hoy yo veo a Dybala mucho más en banca que lo que... No, que- Dybala está que- lesionado. el- Dybala- claro, pero no. No. De repente esta temporada no, pues. De Guzzi, repente pero- esta temporada No, no. no, no, de hecho, Dybala Dybala- este año ha ganado 3 veces el premio mejor jugador Claro. del No, mes. bueno, de la ojo, Serie A. ojo, no. De hecho, Dybala fue figura en esa final de Europa League que pierde la Roma ante el Sevilla. ¿Cómo? Fue el que metió el gol, de hecho. Claro. Polémica final. Claro, polémica Polemiquísima. final. Con José Mourinho alcanzó también uno de los mejores momentos de Dybala en la Roma. No, ha sido un jugador de verdad muy bueno en la. Bueno, Lobo. Dybala es el jugador sudamericano con más goles en la historia de la Juve. Sin incluir O sea, a los nacionalizados, que Trezeguet, bueno, que argentino, pero no, al final fue francés. Y Sibori, que también se nacionalizó italiano. De Dybala tenemos que decir que si no tuviera esas lesiones encima... Sería, bueno, un fuera de serie también. Sería, o sea, ya lo es con las lesiones encima. Eso Sí, es lo que hay que sí. decir. Hubiese tenido un poquito más de regularidad, menos lesiones, y yo creo que, bueno, no se debatiría tanto en torno a él, porque sí se ha generado polémica, sobre todo en Argentina. En la selección. En la donde selección. no se ha asentado en ningún momento. Bueno, pero es que... Lo dijo, la posición. muchacho, lo dijo en un momento Dybala, que era muy difícil jugar con Messi. Claro, pero selección- por favor, selección Dybala. del año 2018. Pero por favor, Dybala. Pero es que es la misma Bueno. posición. Sí, por es eso la te digo, o misma sea, posición. Dybala Bueno, no... Mira, Dybala no es emblema de la selección argentina. Aunque ganó el Mundial. Sí, ojo, pero Marcó no el es penal, emblema de la marcó su selección penal. argentina porque está un tal Dios va ahí. Pero la gente sigue exagerando. No, exagerado, no, el A ver. mejor jugador de fútbol de la historia, hermano. Sí, bueno, los demás. Bueno, pero jugaron pádel, los demás, seguramente. No, pero Dybala de verdad tiene esa mención especial, ganó el Mundial.
Búsquense la jugada de Dybala botando el balón para hacer tiempo en esa final contra Argentina. O sea, es un tipo que está Contra metido... Francia. Contra Francia. Sí, contra Argentina no fue. Nos vuelve locos, muchachos. Todo este tema de los jugadores, la emoción, la euforia. Vámonos con el último de la lista. Le dijimos que eran 15 más 1. Y ese 1 había que ponerlo, no podía faltar. Sí, señor. Juan Guillermo Cuadrado. Tenía que estar obligatoriamente. Sí. Ahí está. Nadie de acuerdo de nuevo con nosotros. El único colombiano que colocamos en esta lista, pero por lo que significa para el calcio Juan Guillermo Cuadrado. Porque Zapata Oye, también podía estar por los goles y tal. Y pero la historia Cuadrado- futbolística de Juan Guillermo es Italia. Nada más aquí Muchachos. mi compañero cuando hable sobre Cuadrado, la cantidad de equipos en los que ha jugado Sí. Cuadrado en la Serie A. A propósito de eso, Félix, desde el 2009 está en la Serie A. En la O sea, Serie A. Cuadrado es ciudadano italiano. Sí. O sea, Cuadrado es, o sea, Sí, solo tuvo un breve paso ahí por el equipo de este señor allá en Londres. que no le fue muy bien. Sí, bueno, pero Y después de una se De fue a la resto, Juventus. escuchen Vamos a- los equipos, Escuchen los esto. equipos. Udinese. Muchos colombianos jugaron en el Udinese. Leche. Muchos colombianos jugaron en el Leche. Fiorentina, donde explotó en la Fiorentina. sí. Juventus. Inter la temporada pasada, Juventus es donde tuvo su mejor paso, por Sí, supuesto. claro. Y este año está en el Atalanta, ya está de salida, ya sabemos que está de salida, no es titular ya. Sí, ya. Pero bueno, siempre es un gran recambio. Un gran recambio. Excelente jugador. Juan Guillermo. Con la Juve particularmente apareció en partidos muy importantes también, anotando goles importantes en derby. ¿En cuál? El derby de Italia. Pueden ver el episodio del derby de Italia para tener un poquito más información sobre eso. En el Udinese jugó entre 2009 y 2011. En el Lecce en la temporada 2011-2012. En la Fiorentina entre 2012 y 2015. En la Juventus entre 2015 y 2023. Hasta hace nada. Se fue directamente al Inter una vez que se terminó su contrato. Así es. Y ahorita está en el Atalanta, como les comentamos. Es el segundo sudamericano con más partidos disputados en la historia de la Juve. Partidos disputados, 314 partidos No para es para sí, menos, sí. no es para menos. El equipo más grande de Italia, dentro Sí. de Italia, no es para menos. El que le lleva más es Alexandro, que lo superó también porque jugó la temporada pasada, ¿no? Claro. Cuadrado ganó 5 veces la Serie A, contando esa de la temporada pasada con el Inter. Sí. Es decir, ganó 4 con la Juventus. Ganó 4 veces la Copa Italia y 2 veces la Supercopa de Italia con la Juve. De hecho, muchachos, la época del Cuadrado en la Fiorentina fue tan buena que antes de irse al Chelsea, ese paso breve que tuvo en Londres, estuvo también cerca del Barcelona. Sí. El Barcelona estuvo muy interesada en Cuadrado. Y bueno, finalmente se lo llevó el Chelsea. Sí. Y bueno, luego Bueno, retorna a la sí. Serie A para seguir haciendo realmente, marcando una historia. Jugador de goles, por cierto. O sea, Un extremo muy rápido, Sí, un ¿no? extremo muy rápido de goles. Sí. Tengo que hacer explosivo. una pequeña corrección sobre lo que dije, que había dicho que eran 5 ligas en total. No, son 5 ligas con la Juventus y una aparte con, 6 en con, total. con el Inter. Es decir, Sí. fueron 6 ligas. Más allá de lo que ganó, también un pilar de esa Juve que compitió por todo, no ganó todo a nivel local sí, pero a nivel internacional no. Sí disputó esa final Como de costumbre, la Juve. de A nivel internacional, de parece. 2017. ¿Qué decir? Ahí Se está. dice y no pasa nada. Y después también. dice que no es del Inter, ¿no? No, no, imposible. Ahorita, muchachos, Mi queremos... equipo realmente, muchachos. Queremos saber si ustedes están... Lo revelaré en algún momento, pero todavía no. En el episodio 100. 100. Ok, En el episodio 100 en el va a episodio venir 100, con la Ángelo. camisa de su equipo. Atención. A ver, queremos saber y que ustedes nos digan si están de acuerdo con esta lista de Claro, 15 más 1 por que favor. nosotros les armamos para este episodio, sudamericanos más importantes de la liga italiana en el siglo XXI. Ahorita vamos con la parte más polémica quizás. El top 5 de estos 16 jugadores Sí, que le dijimos por de favor. cada uno. Y yo quiero que empiece nuestro compañero Gustavo Silva Rodríguez. Así es. Atención. Bueno, mi jugador número 1, creo que sin duda Kaká. Ricardo Sexton dos Santos Leite. Mi jugador 2, Zanetti. el ok. Pupi Zanetti, ¿no? Sí. Nosotros estamos escuchando esta lista por primera vez, no es que... No está preparada ni nada, muchachos. Esto es Sí. O sea, yo no sé qué va a decir improvisado. él después. Mi jugador 3, Hernán Crespo. Ok. Bueno, es que claro, como pasó por el Chelsea, por ahí ese corazón No, blue. pero, ¿no? pero mira, goleador del Parma, hermano. Bueno, Chelsea le fue también. bastante Goleador mal, del le Parma. fue mal en el Chelsea como Claro. Shevchenko. Oiga. Chelsea quemando jugadores del Milan, No como es raro, siempre. no es raro. Mi cuarto jugador, Cafú. Ok, muy bien. Y mi quinto jugador, Paulo Dybala. Ok. Excelente. Ok. Una lista Está bien. que se enderezó al final, ¿no?
No, pero yo, mira, yo te... No fue como ese 11. No, yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Crespo tiene un peso en Italia demasiado grande, nada menos y nada más que siendo el goleador del Parma, un equipo que no es emblema de Italia. Ese Parma de los 90 por el tema Parmalat y todo eso, ya después que quebró, ya el Parma es un equipo normal. Sí, por eso. Y ser el goleador del Parma, mira. Pero bueno, también que Gustavo lo dice como que sí. No, bueno, ese Parma fue el goleador del Parma. Pero casi 100 goleador goles. histórico. No, histórico. Claro, no le quitamos mérito al Parma. Lo que pasa es que Gustavo dice como que si el Parma fuese, no sé, o sea, un equipo de serie. Pero no, pero no estoy hablando, Gustavo. de Juve, Inter o Milan. No, pero es que el Parma en esa época Pero era un jugó, equipo pero jugó en el Inter y en el Milan. No, también, ojo. Pero Sí. fue en esa época de los 90, finales de los 80, 90, poquito 2000. Y bueno, todos sabemos por el tema de Parmalat, quebró la Es empresa. Y bueno, Está bien, ya está lo bien. demás es historia. Está bien. Don Félix. No, ve tú, Ángelo. Ve tú que yo... A ver, venga. Muchachos, realmente también comienzo mi top 5. Me quedo en la primera posición con Kaká, sin duda también. Ricardo y Sexton de Sí, Santos sí. Leyes. De hecho, también hay que decir indiscutiblemente. el último jugador del calcio de la Serie A que ganó el Balón de Oro también. Exactamente. Sí. Ahí estamos todos de Entonces, acuerdo. Eso es importante. Ahí yo creo que Kaká en mi top 1. Segundo lugar, Javier Zanetti. También yo creo que estamos de acuerdo allí. Es el máximo jugador. Sí, no se puede sacar del a Inter Zanetti de de esta Milán, lista, es no se puede imposible. sacar. Claro tiene que no, estar, claro tiene que no. estar a juro. En la tercera posición, muchachos, voy a colocar a Cafú Ok. como lateral derecho, porque ha sido precisamente eso, uno de los grandes laterales derechos que marcó historia en el fútbol italiano. Después de Cafú, yo creo que no hemos visto otro lateral derecho similar, ¿no? Aunque Cuadrado jugó como lateral derecho muchas veces. Sí, más carrilero, más y carrilero. se terminó Más carrilero. consolidando como Sí, extremo. Puede, claro, estar, sí. puede estar ahorita en el Inter Dumfries, en el Milan pudo haber estado Calabria. Cuidado, también, cuidado, pero- no vaya a generar polémica porque... Pero, a la gente no le gusta Dumfries. Sí, por eso. Nos hemos dado cuenta por los comentarios. Pongo al señor Cafú en el tercer puesto, muchachos. En el cuarto lugar, a Gonzalo Higuaín. El Pipita. El Pipita Ok. Higuaín, lo que hizo en el Napoli fue histórico. Sí, sí, no, Precisamente el marcar 36 goles en un año Claro. y romper ese récord es algo No, histórico. no es para menos. Y que lo hace con el Napoli, atención. Exacto. No lo está haciendo con el Milan, con la Juventus, con el Inter, con el Napoli, que es un equipo que bien sabemos, a ver, no está dentro de los grandes de Italia. Claro, Está un escalón abajo. Pero el lo primero logró. podría ser uno de los primeros. Exacto. pero Pueden lo ver el logró. episodio de los mejores equipos de la historia de Italia y ver cómo. Y van a entender Sí, allí, sí, ¿no? exactamente. de lo que decimos específicamente. Y en el quinto lugar voy a colocar, esta sí la tengo bien complicada, pero voy a colocar en el quinto lugar a Paulo Dybala también. A Pablo Dybala. Sí, Paulito. Paulito Ok, Dybala, Dybala. lo coloco allí Sí. porque lo que ha hecho en la Juventus fue importantísimo. A pesar de que tuvo en su momento Cristiano Ronaldo, no se amilanó, al contrario, Paulo Dybala también fue importante. Tuvo Ronaldo un socio clave Sí. con él. Y antes de Cristiano también. Antes No, de o sea, Cristiano y- también, por supuesto. O sea, Bueno, y Dybala antes, si tú, quizás porque ya está más o menos en el cierre de su carrera o pasó su prime y por ahí Sí. tiene algunos destellos Pero no, porque pero siempre ha sido un Dybala- crack. sí. Antes, si tú querías ver la Serie A, este era el jugador que te las vendía, pues. Es correcto. El jugador que te vendía. O sea, la serie era sinónimo de Era- Paulo era Dybala. Dybala. Exactamente. Hasta Como- Bueno, y hoy por hoy también es emblema de la liga. Claro, como tal. total. Yo ahorita les voy a revelar la lista, muchachos. Está un poquito distinta a la de ustedes. Diferente. Sí. Bueno. Yo me basé más que nada, bueno, las cosas como son en el fútbol. Más allá de que estemos hablando de la Serie A, que la liga italiana siempre ha tenido grandes defensas y es como lo más atractivo de la Serie A, el tema de la táctica a nivel defensivo. Yo me quedo con casi todos los delanteros por lo que hicieron y bueno, vamos a empezar. Por supuesto, en el top 1, para mí, indiscutiblemente, aquí lo van viendo poco a poco, Kaká. Bueno, ya lo hemos dicho, no hay que justificarlo más. para El último nada. Balón de Oro Sí. de la Serie A, lo que hizo con el Milan. Coincidimos los tres, ¿no? Coincidimos ahí sí. y coincidimos también en el segundo, que es Javier Zanetti, porque tiene que estar a juro. Tiene que estar a juro. Sí, ya. Tiene que estar a juro. Bueno, les voy a mostrar la lista de ellos para antes de mencionárselas a ustedes ahí en la Ok, cámara. ok. Javier Zanetti tiene que estar. Tiene que estar. Ok, claro, sin duda. Paulo Dybala para mí es el tercer mejor jugador sudamericano en el siglo XXI, Sí. en la Serie A. También, bueno, lo que hemos venido diciendo. O sea, Dybala si no hubiese tenido tantas lesiones encima,
quizás podría estar más lejos, ¿no? más arriba en la sí, lista claro. y más consolidado. Y ya con Creo eso tiene un montón de yo creo números. yo creo que Dybala ha sido inclusive hasta infravalorado, porque Dybala no es cualquier jugador argentino. O sea, No, es es un jugador crack, especial, es un crack, es un es un jugador 10. especial. Exacto, Es lo que un está 10. diciendo aquí Dybala- Ángelo Du Nascimento es un mágico. Sí, es un especial. Por eso le apodaron en su momento la joya, porque es Sí, algo sí, distinto, sí. Dybala. Es un 10 y ya no hay 10. Trata ese balón de una forma distinta, muchachos, que La realidad pocas es que- veces sí. es zurdo también. Sí, sí. Sí. Bueno, Y Dybala con la es otro Roma nivel. ha hecho también su tarea. Pablo Dybala. En el cuarto puesto, Gonzalo, el Pipita Higuaín. Claro, muy bien. Higuaín tiene que estar. Coincidimos ahí, ¿no? Sí, sí. Lo que tú dijiste que hizo con el Napoli, después lo complementó con títulos con la Juve. Sí, Llegó a la sí, Juventus sí. y en esa primera temporada llegó a la final de la Champions. Correcto. Yo recuerdo particularmente un partido de estos dos últimos jugadores que les comenté, Dybala e Higuaín. Un partido que básicamente los dos meten a la Juve en... No recuerdo si es en cuartos de final o en semifinales de la Champions. Estaban perdiendo contra el Tottenham. El partido de ida había quedado 2-2. Sí, el sí, partido sí, de sí. vuelta En que se jugaba en semifinal. Inglaterra Sí. estaba perdiendo 1-0 la Juventus. Y era un partido que el Tottenham le estaba pasando por encima. En dos jugadas se juntaron Higuaín y Dybala y cambiaron la Adiós. Juve. La Así magia mismo. personificada. O sea, fue como que se les prendió una chispa a los dos y Lo listo. demás es historia. Higuaín es un crack. Sí. Fue un Sí, sí. crack. Por ahí con la selección quedó al debe un poquito. Altibajos, pero Yo en creo que general, exacto. un gran delantero. El tema del Pipita con la selección, él debe. Sí. Él debe. Pero el último... O quedó a deber. porque ya- Sí. El último que decidí incluir, ustedes que pusieron a Cafú, bueno, no quiere decir que no lo considero un grandísimo jugador, pero hacer esta lista era muy complicada y bueno, yo tengo la debilidad también con el tema de los atacantes, o sea, en general, pues. Lautaro Martínez es el quinto jugador que está en esta lista para mí. Ya va rumbo a consolidarse como uno de los jugadores más importantes de la historia del Inter. Digamos, si gana la Champions este año, ya esto va a ser indiscutible en unos años. Así pues. es. Pero lo que ha hecho Lautaro con el Inter es... Sí, no, es tremendo. una locura. Superlativo. Muy Sí. Y bueno. tiene que estar para mí, a juro, en ese podio. Y es el jugador que ahorita, uno de los que más llama la atención de la liga italiana. Vamos a ver si... No, y el liderazgo que tiene, Sí. De hecho, lo estuvimos ya comentando. Lo decías tú, Gustavo y Félix, ver la liga italiana antes, o sea, bueno, quiero decir, unos años atrás, la máxima emblema podía ser Paulo Dybala. Yo creo que actualmente es Lautaro Martínez. Los dos. Yo creo que Bueno, todavía... no, Bueno, Dybala. pero decimos Claro, por la actualidad. sí, por la actualidad. Lo que Lautaro pasa es Martínez. que lo que ha venido haciendo Lautaro en estas dos últimas temporadas, bueno, la temporada pasada y esta temporada, es algo superlativo. Totalmente. Una Exacto. locura. Bueno, seguramente ustedes pensarán que faltan varios Muchísimos jugadores. jugadores, Se claro. les habrán pasado por la mente un montón de jugadores que jugaron en la liga italiana este Haciéndolo Sí, así sí, aquí sí. a memoria, muchachos. Ya lo decíamos, Duván Zapata, Sí. el colombiano también histórico Sí, sí. delantero. Luis Muriel. Torino, de Atalanta, sobre todo Atalanta, donde fue más goleador. Sí, sí. Thiago Silva en el Sí. Milan. Muchos nos dirán por ahí, qué broma, no mencionaron a Thiago Silva. Ronaldinho. Ronaldinho, Alexandre bien. Pato. Sí, sí. Hay un montón de los argentinos también. Bueno, Milito, no metimos a Milito en ese Alexis grupo. Sánchez, Alexis muchachos, en el Sánchez en Udinese, Chile, cuando ¿no? sale antes de Barcelona. Carlos Tevez, que tuvo un temporada Sí, con la sí, Juventus. claro. No crean que no los consideramos. Todos Demasiado. De Hay hecho, muchos, hay tenemos muchos. un abanico gigante. Hay Félix. muchísimos. tenemos una lista aparte de Gigante, jugadores que quedaron gigante. descartados que podríamos mencionar. Tomás Rincón como venezolano, pues allí también es nuestra máxima figura. Sí, la sí. máxima figura que ha tenido Venezuela en la Serie A también. Pero Tal bueno, cual. en Sí, fin. eso Tal cual. es indudable. Y si ustedes consideran que alguno de esos jugadores tenía que haber estado en este top 15 más 1 de sudamericanos históricos de este siglo XXI, bueno, los invitamos a que nos los dejen en los comentarios. Nosotros ya vamos de salida. Queremos agradecerle a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para producir este podcast. Naudi García, que siempre está en los controles y aportando muchísimo también. por supuesto, Estuvo muy de acuerdo, ¿no? Con sí, casi hoy, todo. hoy sí, hoy Naudi estuvo está feliz. Contento, sí. Ángelo Chambotti, Gustavo Silva, quienes habla Félix Ayuda. Muchachos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @ogolmio, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Así es. Y a que, bueno, se suscriban en nuestro canal en YouTube y también estamos en Spotify. Comenten si faltan jugadores. Sí, sí. ¿Qué jugadores faltan pusieran ustedes? Es importante eso. Bueno, la próxima. Un gustazo, hasta la próxima.